ir por ahí, que se rían de Ay, mí. me encanta. ¡Qué temazo, por Dios! Me da ganas de Dale, bailar. Santi. No es la princesita. No. A ver, el tema es de la princesita. Sí. Pero hizo una versión hace muy poquito en vivo. Y tengo la duda, Becerra, tengo no. la duda. No, Becerra. Me parece que María Becerra. Me parece que es María Becerra. Es María Becerra. A ver, A ¿qué ver, dice Santi? Es María es el Correcto. Sí, de María no, Becerra. No sé, estoy es el inventando. clásico de la princesita, pero sé que hubo una versión de María Becerra. Otra de las jóvenes estrellas que nosotros no recordamos porque ¿Quién? O no registramos. no registramos. No, sí, en mi Hola, casa sí. señor Eduardo Plebeto ¿Cómo les de la Cruz. ¿Cómo va? estás? ¿Todo bien? ¿Cómo ha ¿Qué bajado tal? de las alturas? Bien, estamos bien acá en este espacio bonito. Iba a decir lo otro y no. Bienvenido la a granja. Es un Me Montón. tengo que acostumbrar. Sí, Es un de montón. nuevo. Fueron 5 temporadas de lo otro, pero ya está. De Claro. Ciudad Eso, U, iba a no decir. Ya importa. para mí es un montón estar 6 temporadas Eso, en la tele. sexta ya para- temporada. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿Se acuerdan del Sí. comienzo? Ahora estamos en la radio al lado y yo siempre El me comienzo acuerdo. pandémico. El pandémico, Yo no marzo me voy a 2020. olvidar la llamada telefónica que le hice a Eduardo de la Cruz. Sí. Sí. El que hizo el primer contacto fue Julián Plan, el que me dijo, tenés que buscarlo a Eduardo. Sí. Y todavía recuerdo la calle donde me estacioné y tuve la primera comunicación con Eduardo de la Cruz, cerca de la Costanera, ahí, Sagrada Familia, Claro, por ahí. Qué lindazo. Y le nivel de tiramos la, detalle. Y yo la dije, idea. ¿se acuerdan del...? Siempre me acuerdo del sillón o del... Claro, Sí. teníamos sillón sillones celeste en o otro azul, estudio. y digo, acá me voy a las 2. Me tomo el 24 a los 2 programas. Y mira, sexta temporada. Es un montón. Es un montón. Creo que me lo claro dedicaron sí. a mí, el título. Totalmente. Totalmente. Che, el Sexta temazo que temporada. trajiste para hoy, ¿eh? Sí, la serie éxito. ¿Sabes qué es la serie? Es la cuarta serie más exitosa en la historia de Netflix como plataforma. Como rating y demás, se está discutiendo ahora si viene Desde una... la existencia de Netflix. Desde la existencia de Wow. Netflix. Ahora, bien, ¿Sí? sí. En el mismo periodo de estreno se estrenó una película que invirtieron $300 millones. Esto salió mucho menos, casi 6 millones. Y tuvo el triple de éxito, digamos. En una semana la vieron 700 millones de personas o 700 millones de visionados, como se dice 700 ahora, ¿no es cierto? millones, Una impresionante. miniserie Perdón, británica discúlpenme. En la primera Estoy al en semana. la aire. primera semana. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué Estoy pasa? al aire. El No puede, proveedor mejor de- amigo. Claro. Puedo. Este busca un consejo y este le responde. Bueno, lo que así. estamos viendo es, no estamos spoileando nada, es el tráiler sí. de No, adolescencia. recién hablaban de spoilear. Es una de las miniseries o series más difícil de spoilear porque lo que dispara la acción se dice en el primer Claro. capítulo, digamos, o en las primeras mira. escenas. Un adolescente mata a una compañera Detenido por asesinar de a una colegio, compañera de detenido colegio. por un asesinato y ahí empieza la acción. Lo interesante es que no podés spoilear nada porque cada capítulo es como un capítulo que se completa o se cierra en sí mismo, digamos. Mirá Y vos. lo interesante es que como está filmada, que es lo que ya lo han hablado tantísimas... Contanos, ¿qué técnica es esa que se utiliza para filmarla Plano así? secuencia. Plano secuencia. Plano Eso secuencia, es. que viene, es el plano secuencia es el mecanismo de moda para las series de este año, digamos, porque lo que te da el plano secuencia es la posibilidad de filmar sin cortes, en primer lugar, que eso podés después Hacer una hacer un trampita. corte y hacer una trampita, los técnicos sabrán, y que te da la cuestión del vértigo y de la respiración. Es lo que hace el móvil, Y ¿no el es cierto? sucede ahora, ¿no? Como que está Exactamente. pasando lo que estás viendo un en el plano tiempo largo, real. cámara casi subjetiva que Y no hay acompaña cortes y, primer- Casi que no podés ni cortar cuando lo estás viendo. No podés cortar. Por eso, este plano secuencia te da un poco la respiración de la serie. Para grabar y para filmar la serie fue el tercer capítulo, que no vamos a spoilear nada, la miro a la Coti, es la conversación o el diálogo entre la psicóloga y el protagonista, digamos, porque era el capítulo que menos gente tenía para hacer toda Claro, esta más cuestión. difícil de sostener Más esa difícil cámara de única. sostener. Y lo que necesita el plano secuencia es mucho ensayo previo. Claro. Claro, eso que salga pensamos. de El que una. se equivoca, Uno y- el que El se que se equivoca, equivoca muere está- porque tenés que Claro, cortar. está grabado como la vida real en este caso. Exactamente. Entonces tiene que entrar en plano el tipo con el diálogo justo, incluso con la luz justa para la Justa. escena que va a grabar. Entonces nosotros en la primera escena llegamos a la casa de esta familia a buscar al niño que está acusado de tal... Niño de 13 años. De 13 años que está acusado de este delito. Y lo que vamos a ir viendo es por qué sucedió esta cuestión, pero fundamentalmente cuáles son los efectos de una noticia como la que estamos viendo
en una familia determinada. En una familia, en la institución. En la institución y demás. Entonces, el primer capítulo es la familia. Todo ese desastre que implica la tragedia de la detención del adolescente. Después vamos a ir a la escuela, en el segundo capítulo. Ahí se van a ir develando claves, pero no vamos a terminar de entender tantísimas cosas. Por eso, a mí me gusta que tenga éxito, porque son ese tipo de series que te van dejando con gusto o sabor de saber más de lo que sucede. El tercer episodio va a ser esta conversación. El tiempo va a ir pasando a lo largo del acontecimiento del asesinato, va a ir pasando. Es ya el chico en un lugar para menores, con la psicóloga que tiene que hacer una evaluación de la criatura cuando tenga que pasar. Y el cuarto, volvemos a la casa. Sí, impresionante el cuarto. Volvemos a la casa y es papá, mamá y la hermana, la familia que quedó, a 13 meses del acontecimiento, que creo que es el capítulo más intenso. Y la previa del juicio sería. Y más interesante porque es cuando la familia se pregunta por qué sucedió esto o por qué no sucedió esto. Vos sabés qué me pasó con el tercer capítulo, que después de unos días leí unas críticas y unos comentarios y tuve que volver a verlo porque hay algunas pistas para volver a entender todo lo que pasa, que por ejemplo, lo tiro acá cortito para los que la vieron. Hay un momento que ella sale, la psicóloga, de entrevistarse con el chico y se va a ver las cámaras. Exacto. Eso no está tan bien puntualizado. ¿Y qué es lo que ve ella en esas cámaras? Exactamente. Y lo que está viendo es cómo reacciona el chico, tanto como al chocolate como al sándwich. Y ahí ella va tomando patrones, que no quiero spoilear, pero que termina la conclusión cuando acaba el capítulo. Claro. Yo pienso que hay muchas cosas que no están del todo cerradas, entonces uno sostiene o espera que va a haber una segunda Parece temporada. que va a haber una segunda temporada, pero aquí lo que no te están dando, te dan indicios para que vos te vayas armando esta cuestión y para que también vayas pensando por qué sucede o por qué sucedió lo que sucedió. Los creadores de la serie se basaron en varios asesinatos en Gran Bretaña, en escuelas, en esta edad. Hubo un caso muy famoso, pero creo que son varios las inspiraciones que tienen. ¿Produce Brad Pitt esta serie? Escuché por ahí. Hay una producción ahí lejana. Vinculada a la productora de Brad Pitt. Exactamente. Que toca ahí el tema. Y lo que a mí me interesa, porque se ha hablado mucho, a mí lo más interesante es que se mantiene en la conversación pública hace ya más de un mes que se ha estrenado, es cómo seguimos conversando y cómo estamos preocupados. Bueno, el equipo de la serie se reunió con el primer ministro de Gran Bretaña. Es obligatorio ahora pasarlo en las escuelas públicas de Gran Bretaña para discutir. Netflix ha abierto la posibilidad de hacerlo aquí también. Tiro el debate. Pero con amigos y amigas hablando, algunos dijeron no es para ver con los chicos y otros dijeron sí, es visionado obligatorio. ¿Ustedes creen que es para ver con los chicos? Y depende de qué edad también, ¿no? Claro. Bueno, pero más 13. Para mí después de 10 años también tienen que verlo. Yo creo que después, a partir, es fuerte, pero me parece que hay cosas que la tienen que empezar a tomar conciencia. Y para conversar, digo, verla solamente, también hay que conversarlo. El otro día leí un posteo de una psicóloga que decía que había recibido un mensaje de un adolescente que la había visto con sus padres, que sus padres le habían dicho que, bueno, que podrían verla. Y planteaba todo el escenario después de, qué bien, se está hablando un montón de la serie, bueno, buenísimo, pero nosotros seguimos en la misma, nos seguimos sintiendo solos, muchas veces estamos en las mismas condiciones. Entonces digo, hablar de la serie, que esté un mes en conversación pública, todo perfecto, pero ¿qué vamos a hacer con eso que están como sintiendo docente los chicos? de secundaria? A mí me preguntaron primero si la podían ver con los adolescentes. Yo aconsejé que la vean los grandes y que después definan y decidan. Bien. Yo creo, porque la serie sabe que se ha conversado mucho. Habla un poco de que los chicos, el mundo de los adolescentes y el mundo de los adultos van por carriles totalmente distintos. Acá hay una cuestión de incomunicación total. No vamos a spoilear, pero digamos, acá hay narrativas adolescentes y narrativas de los adultos que no se encuentran. Y en el capítulo de la familia que dice esto que nos replanteamos muchas veces, los adultos y padres, no tuve tiempo, no lo vi, ¿qué pasó? Y hay otra cuestión que también ojalá que la segunda temporada para que sea perfecta debería mostrar el otro lado, la otra cara, es decir, la familia de la víctima de la violencia, porque aquí hay violencia de género y lo que muestra un poco la serie es cómo se construyen ciertas masculinidades, le vamos a decir tóxicas en este sentido, porque el padre se empieza a preguntar, el niño quería hacer determinada cosa, pero yo lo mandé a fútbol, porque
creía que eso era lo conveniente. Entonces, por ver en la masculinidad, en esta idea de masculinidad que se tenemos. supone que un varón tiene que ir a fútbol. Claro, que si no es débil. Exactamente. Entonces, y justamente esa debilidad la vemos todo el tiempo. En ese capítulo 2 de la escuela, vemos como hay que debilidades todo el tiempo, porque hay alguien que tiene poder mediante la violencia. Yo en lo que no sabía existía esa categoría del 80-20, esa teoría un poco, en realidad extraña, de que el 80% de las mujeres les gustan el 20% de los hombres, Sí. y que ese porcentaje de hombres que queda afuera son los incels, y que comienza esa comunidad de internet, y que hoy la verdad cuando vos ves los posteos y las cosas, yo no sé si será por eso, pero me parece que aparece todo eso en las conductas de las redes de los chicos. Pero por supuesto que aparece. Digo, lo que hace la serie es ponerlo sobre la mesa. Y yo creo que es una de las miles cuestiones. Una de las tantas. Porque hay tampoco... problemáticas de imagen, de fotografías, de bullying. Hay millones de problemáticas a través de las redes sociales. Que se replican en la Porque tenés, por ejemplo, en un momento que es una escena, ves una escena de bullying mientras están comiendo y demás, y es lo que viven a diario adolescentes y adultos, pero que no se encuentran para conversar sobre esa cuestión. Bueno, vos conversás todo el tiempo con adolescentes y Eso me parece adultos. importante tener en cuenta. Es que están en la suya los adolescentes, porque los padres creen que como está en el cuarto viendo Netflix o con la computadora, está tranquilo porque está en casa. Sí, ayer hablábamos de eso justamente en el tema de las pantallas, ¿no? Tal cual. El padre cree que bajo el techo de su hogar está protegido. Y es un error, y ahí aparece el grooming, aparece la violencia, porque a partir de la cuestión esta. Y la falta de diálogo. Y yo se los traía para conversar, o que dialogue la serie, con una película que hemos nombrado aquí en las temporadas anteriores, que es británica y que es Billy Elliot. ¿Se acuerdan? Sí. De ese niño que no quiere ir a fútbol, quiere bailar, y ese padre que está dentro de una crisis laboral, que es la crisis minera de Inglaterra de los años 80, escucha, o hay un contacto ahí, y lo lleva. Y ahí hay una diferencia totalmente con los padres de adolescencia, porque ahí se conversó. Ahí se encontró a alguien. Obvio que hubo una maestra que le dijo, porque es reticente que un padre lleve a su hijo a aprender danza. La escena, cuando el padre justamente le dice que no quiere que haga danza y él baila frente a su papá en la calle, es la verdad que emocionante. Creo que está buena la comparación, Edu, porque nos hace reflexionar un poquito más allá de la preocupación de que todos los adolescentes estén padeciéndola, sino que hay una forma de encontrar una y mira, solución, Billy Elliot un se camino. hizo en el 2000. Estamos hablando de la serie en el 2025, digamos. Entonces, ahí creo que el tema son los adultos que a veces por cumplir con cierta normativa mandatos sociales que tiene que ver con nuestra, y siempre lo digo esto, no es que seamos culpables de nada, hemos sido educados en ese discurso más patriarcal, más machista, donde hay determinadas cuestiones que no corresponden o no está bien. Va cambiando la cuestión, pero lo lindo e interesante de la serie es que lo pone sobre el tapete en un caso terrible de violencia, porque es una violencia de género en definitiva. Claro. Edu, nosotros lo comentamos, pero estamos en el mundo de los adultos. Vos que sos docente, ¿los chicos también han hablado de adolescencia, de la serie? Sí, la ven y se sienten a veces identificados con un montón de cuestiones. No solo en la categoría de incel, que es una ejemplificación, pero el que no hace deportes, el que tiene otro tipo de gusto musical, la corporalidad, el adolescente. La vestimenta. Todos somos muy... reproducimos ciertos mandatos y somos de criticar determinadas cuestiones. Sí. Y creo que hace falta más educación. Por eso esta cuestión de ver, que los chicos la vean, como vos decís, Coti, si no es con una dinámica determinada, no sirve de nada porque vamos a seguir en el mismo tema. Yo los mandaría a todos los adultos a encerrarse a ver adolescencia y discutir esas cuestiones, cómo reproducimos determinados mandatos, cómo nosotros desde las escuelas o desde estas instituciones también reproducimos, no queriéndolo a veces o queriéndolo alguna de las Me parece una linda dinámica, como vos decís, ver adolescencia y después recordar Billy Elliot, ¿no? O sea, Billy Elliot, porque hay otra posibilidad, porque no es simplemente, porque te quedas con el sabor amargo cuando ves la serie, y no sé si les ha pasado, uno se queda con la cuestión de saber qué le pasó a la familia de la chica, digamos, de alguna manera. Que la protagonista, la que hace el papel de la chica, es la que canta el tema
frágil La de la versión de serie. Sting, que aparece una que no versión es, no hermosa. es causal, la fragilidad de la adolescencia o la fragilidad de la condición humana, porque en realidad lo que muestra la serie, y ahí no te spoileamos nada, es que todos somos víctimas de un sistema determinado. Podemos decir que es una joya la serie, ¿no? La serie es una joya, la verdad que es una miniserie británica, Y el producida... actor decían que no tenía tanta experiencia, el jovencito. Es la primera vez. Yo les cuento un dato. Tremendo. La primera vez que hace televisión, ya tiene varias películas filmando, y la primera escena que hace es el episodio 3. Una locura. No, es una locura, porque es el episodio donde ¿El primero que se filma es el 3? el 3. Wow. Así que ¿Qué a la habrán dicho sus psicóloga la padres? hemos visto La rompe ese pibito. también en una miseria. Así que lo interesante es que nos pongamos los adultos un poco más las pilas. Hagámonos cargo. Hagámonos cargo, porque también sucede esto. En ese capítulo 4 se dice, porque ¿qué dicen los padres? Ustedes como padres me dirán, hicimos todo lo posible, nos esforzamos, pero a veces esos esfuerzos y esas responsabilidades fallan. Igual porque tienen no una charlamos. autocrítica, claro. Pero por supuesto. Fallan por la falta de comunicación y también una cuestión de Y la escuela presencia. también hacerse cargo. Bueno, y ahí está otro tema que a mí está bueno, porque ellos en un momento plantean, tenemos a nuestra hija, mujer, que fue todo para acá, y cómo puede ser que nuestro hijo varón, que recibió la misma educación, Bueno, viste que es construyó una todo lo pregunta en un otro. montón de familias. Claro. Es bastante normal. Epa. Bastante Por eso normal, claro. me parece que el éxito también tiene que ver con eso de la cercanía, porque te vas olvidando de ese disparador No, y además inicial también del asesinato. nosotros estamos acostumbrados a que por ahí las series o las películas te hagan un cerradito y te entreguen un paquetito. acá no. Te la deja picando para que vos te preguntes No. absolutamente todo. No, esas escenas finales, vos te volvés sobre tu propia historia, digamos, de alguna manera. Y de cómo, esto me parece importante rescatar y subrayarlo, cómo debemos de dejar de reproducir ciertos mandatos. Te pasa cuando hablas con tus padres y vos les contás algo y decís, yo lo hubiera hecho de esta forma, Sí. digamos. Y ahí aparece, el mandato aparece en forma de lenguaje de alguna manera, que cuando tenés una edad determinada lo podés confrontar, pero cuando estás bajo el mismo techo a veces no se puede Y confrontar. capaz también nos permite volver un poco para atrás y repasar nuestra adolescencia. Seguramente. Porque creo que vamos a encontrar episodios en que hemos sido víctimas del bullying Y hemos bulineado. y hemos bulineado también. Exactamente. Eso me parece importante, empezar a ver nuestras propias prácticas. Digo, no solo en la escuela secundaria, en el mismo trabajo, Claro. en las mismas cuestiones que vos decís, porque también hemos perdido esa capacidad de compañerismo, está la palabra, viste que la usan todos, empatía, Sí, para pero todo. nadie la practica, la empatía en decir esta cuestión, o ves un compañero que no está bien y no te paras. La vida te lleva hacia otra cosa, entonces me bueno parece frenar. importante frenar, preguntarnos, pensar y siempre, como decimos aquí, el cine, la televisión, el arte en general nos ayuda. permite hacer esas preguntas de alguna manera. Escúchame, hablando de gente, tenés hinchada. ¿Tengo hinchada? Cierto que ahora Ángel tenemos- Fernández dice, vamos, profe lo El amo. profe. El profe está acá o vivo en YouTube de Canal Porque 10. me habían pedido anécdotas. Yo ejemplifico en la facultad Sí. con la serie, con determinados temas. Por Ajá. ejemplo, a vos te va a gustar esto, Coti, lo del emoji y lo del concepto de incel Bueno, como sí. código de los... Porque Que el hijo del comisario le tiene que explicar al padre Exactamente. el uso y significado de los emojis, que Miguel Plane podrá decir, vos el corazón verde y el naranja lo usás indistintamente. Indistintamente, para mí es lo Indistintamente, mismo. todos los Claro. adultos lo usamos Y el tema indistintamente. de como vengo diciendo esto de la incomunicación, porque estamos todo el tiempo conectados, estamos buscando réplicas, me gusta y demás, pero hemos perdido esa capacidad, que es lo que decíamos recién, no, de empatía o de comunicación humana, de encontrarnos en determinadas cuestiones. Y es por eso lo ejemplificamos y creo que los adolescentes la leen de una manera muy distinta al mundo de los Y que de los tenemos que adultos. aceptarla Y que también. creo que nos tenemos que encontrar en esas cuestiones. Porque a veces, para que no sucedan casos como el de la serie, digamos, para que no lleguemos a este punto, porque el caso del asesinato es la punta del iceberg. Lo que no estamos viendo Es es lo la de- base, que Fátima tiene que ver dice, con eso. qué fuerte, ahora la quiero ver ya. Así que Fátima, derecho a verla esta noche. Cuando empezás a verla no podés terminar. Exactamente. Y Noelia nos lleva a recordarnos que estamos sorteando unas promos de hamburguesas de los chicos que vienen ahora y nos van a presentar. Y está participando porque nos tenés que contestar si se puede tener más de un mejor amiga o amigo.
Y dice, sí, dice Noelia, se puede tener más de un mejor amigo, de hecho tengo 2, siempre juntos. Adentro también participando Noelia por las Bien, hamburguesas. tenemos que hacer un random, pero antes me dijeron que hay una sorpresa de producción para A uno ver, de nuestros producción, compañeros. bomba, A ver, ponga los que lentes, tienen los una lentes, por cabecita, favor, tienen una cabecita las productoras y A productores ver, nuestros. yo diría A que ver, te pongan los vamos lentes a la vos porque me Apa, parece que mirá viene Ronco. para vos. Joder. Viene para... El hermano Vemos. de Ronco más chico. Encima con la camperita y todo. Ese es el protagonista de la serie Adolescencia, Jamie. Jamie. Es cierto. Sí, Ernie. Hernancito, sos parecido en serio, Y ¿eh? si les paso la foto de mi hijo del medio, es Va a ser bastante más parecido. parecido. No te ha parecido todavía. Adriano es bastante parecido. Sí. Ahí va. Adriano como el emperador. Adriano, sí. Muy bien. Adriano Ronco. Podría participar del casting de la segunda temporada. Ah, Claro. Te podrías presentar, cuando sale de la claro, cárcel. Claro, cuando ya está más grande y está buscando trabajo. Bueno, gente, ¿vamos a un random? Dale. Vamos.